Bueno, es mi intención en esta tarde que podamos hablar de un tema, por lo menos para mí, bastante delicado, me toca muy de cerca, obviamente. Eh, es uno de esos temas que apenas los mencionamos nos terminan colocando en alguna situación o posición incómoda frente a nuestra propia realidad cristiana, vamos a decir las cosas como son. Pero con el paso de los años la realidad es que me ha surgido una inquietud que ya a esta altura no tengo ganas de callar. Tengo ganas de decirlo como corresponde y de llamar las cosas por su nombre, porque son tiempos en los cuales merece que, que aquellos que tenemos o nos da Dios la luz necesaria como para saber que hay cosas que debemos cambiar, debemos hacerlo. No hay que dudar ante eso. Entonces, ante todo esto me ha parecido muchas veces como que hemos arrobado la idea de que asistir regularmente a la iglesia, que de permanecer en ella, de promoverla, de defender sus doctrinas, que todo eso en cierto modo constituye el centro mismo de nuestra experiencia espiritual. Y allí es donde comienza todo, porque sin darnos cuenta estamos corriendo el riesgo de colocar a la iglesia por encima de Dios y de sus mandamientos. ¿Por qué digo esto? Bueno, a veces da la impresión de que sentimos más compromiso por servir dentro de la iglesia que por vivir diariamente en comunión con Cristo. No siempre lo expresamos con palabras, pero muchas veces lo dejamos entrever hasta con nuestra propia manera de actuar y hasta con la forma en que hablamos a nuestros hermanos y nos dirigimos al resto. Yo mientras meditaba sobre esto, hay una pequeña ventanita ahí teológica que quisiera abrir junto a ustedes y que podamos comentarlo. Si alguno quiere comentarme cuál es su experiencia, lo quiere hacer por privado, lo quiere hacer a través de los comentarios, para mí va a ser un placer leerlo y conversar al respecto. Siempre tenemos todos que aprender de todos, así es que aquí nadie es sabio ni nadie está por encima de Jesús. Pero comencé a preguntarme qué significaba verdaderamente el hecho de permanecer. Y no es que hay que hacer un estudio tan teológico ni profundo para entender lo que significa permanecer, pero al mismo tiempo me surgía el sentimiento, la idea como que cuando uno permanece en un sitio determinado pareciera ser como que está dejando de pertenecer a otro. Y en este caso era que era posible que estuviésemos permaneciendo en la iglesia, pero al mismo tiempo dejando de pertenecer a Cristo. No sé si logro expresarlo con claridad, ojalá que sí. Y quiero que entiendan algo desde el comienzo. No estoy buscando argumentos para ganarle una discusión absolutamente a nadie, sino a mí mismo. Porque soy el primero que me pongo trabas y soy el primero que me observo que hay cosas que yo debo cambiar, como absolutamente todos y cada uno de ustedes seguramente sentirán. Yo no estoy buscando argumentos para ganarle esa discusión, sino todo lo contrario. Estoy convencido de que aquí, en esta situación, puede estar una de las causas de las controversias que durante tantas décadas hemos charlado, hablado, tratado de identificar y hasta hemos dudado a veces hasta de cuál podría ser esta inconsistencia espiritual de la que sufren tantos que aceptan la palabra de Dios, como la hemos aceptado también nosotros. Personas que un día nos abrazamos con un entusiasmo a la verdad revelada, pero que con el tiempo pareciera ser como que se nos va apagando poco a poco ese fuego ardiente del primer amor, hasta que casi sin darnos cuenta terminamos de caminar con Cristo. Entonces,
Por eso mi pregunta no nace de un resentimiento. Si así fuera, simplemente diría, bueno, la Iglesia ha fracasado en su concepto de retención espiritual de aquellos que se entregan. Pero yo no pienso eso, en absoluto. Mi pregunta nace de un profundo amor por la Iglesia y precisamente por eso yo deseo entender cómo debo amarla sin convertirla en el centro de mi fe. Porque en definitiva es esa la pregunta profundamente bíblica. Y encontrar por allí la respuesta me puede cambiar absolutamente también mi manera de vivir, mi manera de sentir, mi manera de compartir el Evangelio con los demás. Y yo mientras reflexionaba en este tema, vino a mi mente una imagen que es tan sencilla, pero la quiero compartir con ustedes porque me surgió una noche estrellada mirando el cielo, con una luna brillante, majestuosa, que ilumina el cielo, una luna llena, hermosa, y que atrae absolutamente todas las miradas de lo grande y de la fuerza de esa luz. Sin embargo, esta luna guardaba un secreto extraordinario, o no tan secreto, pero era que no tiene luz propia. Entonces, toda su belleza depende de una sola cosa, es estar iluminada por el sol. Entonces pensé en ese momento que nuestra amada Iglesia se parecía mucho a esta luna. Es decir, cuando permanece orientada hacia Cristo, verdaderamente pareciera ser, y nosotros hemos tenido oportunidad de vivirlo a lo largo de nuestra permanencia en la Iglesia, de sentir cómo la gente se entregaba y se manifestaba a favor del mensaje de Cristo. Pero no porque tenga luz propia, la Iglesia los atraía, sino porque reflejaba permanentemente la luz verdadera, la luz de Cristo. Entonces ahora imagínense por un instante que la luna pudiera hablarnos y entonces nos mira simpática, sonriente. ¡Ajá! Le dijo la luna al sol. Mírenme a mí. Mírenme a mí. En ese mismo instante, yo creo que la luna perdería el sentido de su existencia. Porque la misión de la luna fue llamar la atención sobre sí misma. No fue esa su misión. ¿Cuál fue? Fue la de reflejar una luz que no le pertenecía. Entonces creo que aquí encontramos una de las verdades más hermosas acerca de nuestra Iglesia. La misión de nuestra Iglesia nunca fue atraer las miradas hacia ella misma. Su misión siempre fue hacer que al verlas, las personas levanten los ojos al cielo y miren la cruz de Cristo. Su misión fue hacer que al verla, las personas se sientan reflejadas por la luz de Cristo, iluminadas en sus vidas. De allí el reflejo y la fuente. Mientras contemplaba esa imagen esa noche, que verdaderamente comprendí que me conmovía tanto el corazón. Durante años nosotros hemos predicado doctrinas y las doctrinas son preciosas, de hecho son indispensables, porque no solo cumplen su propósito cuando nos conducen a Cristo, nos dan una forma de vida, nos fijan límites, nos marcan terreno. Pero la doctrina, en definitiva, no es el destino de este camino que Dios nos propuso. Es un cartel en el camino que reza: siga adelante, por aquí encontrará a Cristo. Nadie para el auto en la ruta, abraza un cartel y dice: ¡ay, qué suerte, ya llegué! Mar del Plata, 474 kilómetros. No, absolutamente no. El cartel cumple su misión cuando nos impulsa a seguir caminando. Nos dice: vas por el buen camino.
por aquí vas a llegar. Eso implica por qué Jesús jamás dijo, yo les mostraré un camino. Él declaró, yo soy el camino. Él mismo es el destino de nuestra fe. Y la iglesia, si permanece fiel a su Señor, jamás dirá, vengan a mí. Siempre va a decir, pasen por aquí, Él está allí adelante. Quizás ahora comprendan por qué nuestro saludo dice pasen. La Biblia ya está abierta. No dice pase, la denominación ya está abierta. Ni mucho menos dicen pase, mis ideas ya están abiertas. Dice textualmente pasen, la Biblia ya está abierta. Aquí la tienen, arriba del escritorio. Porque cuando la Biblia la abrimos de verdad, el protagonista siempre termina siendo Cristo. Siempre. Hay una frase que yo quisiera dejarte grabada en tu corazón. La iglesia más fiel no es la que consigue que el mundo hable de ella. La iglesia más fiel es aquella que logra que el mundo vea a Cristo a través de ella. Esa es la razón por la cual Dios levantó un pueblo. No para que el mundo admirara una organización o esté colocada dentro de las 10 mejores de Forbes, sino para que conociera a Jesús. Por eso la iglesia nunca debe convertirse en el centro del mensaje. Y no es que la iglesia lo hace por sí misma, propiamente dicho. Siempre somos los líderes, los responsables, los que terminamos haciendo mal nuestra obra. Debe señalar constantemente hacia aquel que sí es el centro, que sí es el objetivo de nuestro viaje. Y permítanme decirlo de otra manera. Dios no espera que pasemos la vida mirándonos los unos a los otros para descubrir a ver quién se equivoca y corregirlo. Él está esperando que nosotros caminemos juntos, mirando unánimes, todos, hacia una misma dirección. Y muchas veces equivocamos las formas, como líderes lo digo. Y esa dirección tiene un solo nombre, Jesucristo. Jesucristo. Ahora bien, aquí aparece una objeción que muchos plantean. Dice, ¿y qué pasa con las heridas que encontramos dentro de la iglesia? Porque siempre le echan la culpa al hombre, o sea, siempre le echan la culpa al otro, ¿no? Pero bueno, pongámosle, es una pregunta legítima, en definitiva. Porque muchos comenzaron buscando a Cristo y se terminan encontrando con orgullos, con favoritismos, con luchas de poder, con indiferencias, con incoherencias. Y ese dolor existe. No podemos negarlo. La iglesia es el hospital de los enfermos espirituales. Todos los que adolecemos cosas terminamos cayendo en la iglesia. Ese es el camino. Pero aquí la imagen de la luna entonces vuelve a enseñarnos algo. Muchos hablan de la cara oculta de la luna como si fuera una parte permanentemente oscura. Y eso, sin embargo, no es cierto. No es así. La cara que nosotros no vemos también recibe la luz del sol. Lo único que ocurre es que permanece siempre fuera de nuestra vista. La única cara que vemos nosotros es siempre la misma. Entonces hay aspectos de esa luna que nosotros conocemos y otros que solo Dios conoce. Que nosotros no la veamos no significa que están fuera del alcance de la luz de Dios. Al contrario. La iglesia no está formada por seres, por líderes perfectos. Está formada por pecadores, como cada uno de nosotros. Pecadores. Personas, miembros, hijos de Dios a los que Él diariamente está transformando. Por eso en el Nuevo Testamento Jesús jamás presenta una iglesia idealizada. Él presenta una iglesia real, con conflicto. La estamos estudiando en la escuela sabática en estos tiempos, con debilidades, con luchas, y aún así sostenida igual por la gracia de Dios. Porque Dios ama a su iglesia, pero te ama más a vos. ¿Está? Por eso te da un lugar donde te puedas congregar, donde puedas compartir tus cuitas, tus problemas, tus agradecimientos, tus planes, tus realidades.
Somos una comunidad sana, que solo busca el bien del prójimo para ayudarte a crecer espiritualmente cada día, en cada paso que das hacia la cruz de Cristo. Entonces allí, y con todo esto yo entendí, comprendí que algo había cambiado mi manera de mirar un poco las cosas. Sobre todo cuando descubro las sombras de los hombres dentro de la iglesia. Entonces ese es el punto exacto donde tengo que decidir dónde está apoyada mi fe, sobre qué está cimentada, a quién estoy mirando dentro de la iglesia en realidad. Si estaba apoyada en las personas, cualquier decepción va a terminar derrumbándome en la fe, cualquiera. Pero si ya estaba apoyada en Cristo, podré entonces reconocer las debilidades humanas sin dejar de seguir al Señor. Y acá aparece una verdad que yo considero fundamental en mi vida. El problema comienza cuando esperamos que la iglesia sea lo que solamente Cristo puede ser. ¿Se entendió? Cuando vos esperás que la iglesia cumpla el rol de Cristo, estás en un error. Estás en un error. Nosotros esperamos perfección de quien no corresponde. Esperamos justicia absoluta. Esperamos un amor perfecto. Y todo esto pertenece únicamente al carácter de Cristo. Eso pertenece solo a Dios. La iglesia está llamada a reflejar a Cristo. Nunca, jamás a sustituirlo. Este quizás es el mayor peligro espiritual que nosotros podemos ver. No confundir la iglesia con el mundo, sino confundir el reflejo con la fuente. ¿Se entiende? Voy a entrar en la conclusión de esto. No quiero estirarlo tampoco demasiado. Cualquier cosita ya saben, escríbanme. Entonces comprendí con este tema que quizás esto que había escrito, nunca había terminado hablando yo realmente de la iglesia, porque en definitiva de lo que estoy hablando es del corazón humano. Estoy hablando de mí mismo y estoy hablando de todos mis hermanos, porque existe una idolatría tan sutil, tan engañosa, que muchas veces hasta nos pasa inadvertida. No significa eso de arrodillarse frente a una imagen. Todos hemos venido de algún lado o en algún momento de donde lo hemos hecho. Pero consiste sí en colocar algo bueno en el lugar que solo le pertenece a Dios. Pensemos un momento. Una iglesia es buena, una comunidad es buena, una doctrina es buenísima. Un pastor puede llegar a ser una bendición para su pueblo. Un anciano puede ser un gran instrumento para Dios. Un ministerio puede llegar a transformar vidas. ¿Se entiende lo que eso significa? Transformar vidas. Todo eso es bueno. Pero el ser humano tiene una maldita facilidad, para convertir los dones de Dios en sustitutos de Dios. Es tremendo. Y allí aparece el mandamiento con toda su fuerza. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muchas veces pensamos que ese mandamiento solamente está condenando la idolatría pagana. Pero también nos está formulando una pregunta profundamente personal e íntima. Decime la verdad. ¿Qué está ocupando el primer lugar en tu corazón? Si vos me decís, si vos una respuesta así, mirándote frente al espejo, y vos la respuesta a esto es que en realidad vos estás poniendo primero a la iglesia que a Dios, allí tenemos un problema. Si vos me decís, no, yo soy líder de la iglesia y mi problema es mi cargo, allí hay un problema. Si vos me decís, no, es que yo tengo conceptos muy arraigados, una tradición en mi vida, ahí hay un problema. Pero si tu respuesta nace a flor de piel, a flor de labios, y es Cristo,
entonces todo lo demás encuentra un lugar, su lugar naturalmente. Todo tiene su momento, su lugar y su preponderancia en tu vida. Porque en ese caso, la iglesia recupera su misión, los ministerios recuperan su sentido, el creyente recupera su primer amor, las reuniones en la iglesia semanales comienzan a llenarse nuevamente, los cultos de los sábados comienzan a ser florecientes, los estudios de los que tantos peregrinamos y hablamos comienzan a verse, comienzan a participar de la iglesia, en la iglesia. Las sociedades de jóvenes comienzan a tomar un sentido para los jóvenes. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Y vos tenés el tuyo. Por eso hoy quisiera dejarte una convicción grabada en tu corazón. Es para anotarla y refrescarla cada día de nuestra vida. Dios nunca levantó una iglesia para ocupar el lugar de su Hijo. No es cierto. Dios levantó una iglesia para que nadie ocupara el lugar de su Hijo. Qué diferente resulta entonces mirar la iglesia desde esa perspectiva. Entonces, se te convierte en que servir ya no va a ser una obligación religiosa. Participar de los cultos se va a convertir en una respuesta de amor por Cristo en tu vida. Permanecer deja de ser un hábito, una costumbre. Se transforma en una consecuencia de pertenecer primero a Jesús. Y amar profundamente a la iglesia no significa esperar de ella lo que solo Dios te puede dar. Ojo con eso. Significa caminar con la iglesia, cimentar cada paso, colaborar, ayudar, ministrar para que el mensaje avance. Todos seguimos al mismo Señor. Todos. Por eso quiero terminar donde comenzamos. No confundamos el reflejo con la fuente. Por favor, no lo hagas más. La iglesia sufre con eso. Los bancos cada vez están más vacíos. El reflejo puede emocionarte, pero Cristo no se maneja por emociones. Puede inspirarnos, puede guiarnos, pero solo la fuente de luz puede darnos vida. Cuando la iglesia refleja a Cristo, te das cuenta, cumplió su misión. Cuando las doctrinas conducen a Cristo, te das cuenta, cumplieron su misión. Cuando la predicación conduce a Cristo, por favor, cumplió su misión. Cuando suena la campanita así es porque cumplió su misión, me está avisando que me entró un mensaje. Perdón. Y cuando nuestra vida conduce a otros a Cristo, entonces habremos comprendido verdadera y fielmente el Evangelio de nuestra misión. No nos llevemos solamente una reflexión de un adventista para el mundo. Llevémonos una decisión. Que nunca jamás una institución, que nunca jamás una tradición, que nunca jamás un cargo o una persona ocupen el lugar en tu corazón que pertenece únicamente al Señor. Y cada vez que alguien nos pregunte, pero ¿cuál es en definitiva el centro de tu fe, de nuestra fe, de la fe de los adventistas? Podremos responder con absoluta y total convicción. Nuestra fe no es una organización. Nuestra fe no es una doctrina. Nuestra fe no es por un hombre. Nuestra fe está basada y cimentada solo en Jesucristo. Porque cuando la Biblia, esa Biblia, abre su verdad, el centro siempre termina siendo Jesús. Que Dios nos conceda la sabiduría para amar profundamente a nuestra iglesia. Porque es la iglesia verdadera. No te equivocaste al venir.
es la iglesia verdadera del Señor. Solo que jamás dejaremos de adorar únicamente a nuestro Padre Celestial. Que Dios los bendiga. Amén.